Para comenzar el día de hoy quiero invitarles que abra su Biblia en el Salmo 111. Salmo 111. Cuando generalmente uno pregunta si uno quiere ser o si alguien quiere ser un buen trabajador, un buen servidor, un buen padre de familia, un buen hermano, un buen vecino, nadie osaría decir yo no quiero. Sería muy necio de nuestra parte decir yo no quiero ser o actuar de buena manera. Y yo quería partir llamando su atención en esta mañana con esta meditación, porque cuando nosotros queremos ser algo bien, ya sea parte de nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia, hay un principio básico que nosotros debemos hacer. Y que está aquí en el Salmo 111, en el versículo 10, el último versículo de este Salmo. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y aquí está lo central. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Si nosotros queremos ser buenos, entendidos, hábiles en ejercer alguna actividad de la índole que sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner en práctica sus mandamientos. Y uno de los mayores mandamientos que Dios ha dejado a su iglesia, al cuerpo de Cristo, es ir y predicar el Evangelio. Mateo 4:19. Quizá un llamado muy personal cuando eligió a sus primeros discípulos, pero es lo que a nosotros también nos cabe la responsabilidad el día de hoy. Mateo 4:19. Llama a unos pescadores que estaban a la orilla del mar y Jesucristo les dice, y les dijo, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. ¿Sabe, hermano? ¿Usted se ha puesto a pensar lo relevante y lo importante que es el evangelismo? John MacArthur dice lo siguiente, lo único que podemos hacer mejor en esta vida que en la venidera es evangelizar. Y si usted se pone, es justamente lo que nosotros quizás de alguna manera tenemos mayor dificultad. En esta vida nos cuesta alabar a Dios por nuestros pecados y es un rotundo sí. Nos cuesta obedecer, nos cuesta hacer todo lo que Dios nos manda, incluso evangelizar. Pero cuando estemos en gloria, hay un himno hermoso que dice, pero cuando esté allá podré cantar, aunque el cántico aquí sea débil, la alabanza aquí sea estorbada por el pecado, cuando estemos allá no nos va a costar nada porque ya no vamos a estar luchando en contra del pecado. El tema es que lo único que aquí podemos hacer mejor que allá es evangelizar. Ni siquiera vamos a evangelizar porque vamos a ver puros hijos de Dios. Y si es lo único mejor que podemos hacer en este lugar evangelizar, ¿por qué no lo hacemos? ¿O por qué no nos esforzamos en hacerlo bien? John MacArthur en otra de sus citas dice, la obra de la evangelización, el trabajo de rescatar a las personas del infierno, es la obra más grande que la iglesia forjará. No hay otra. Dios ha prometido a través de su propia palabra que su palabra no va a pasar, que se va a cumplir absolutamente toda. Por lo tanto, sus promesas sí o sí se van a cumplir. Pero la iglesia, si bien tenemos un llamado a ser columna y baluarte de la verdad, pero ella va a prevalecer porque es la palabra de Dios. Pero el trabajo de evangelismo de nosotros como cuerpo de Cristo
es el trabajo más grande que nosotros podemos realizar. Cuenta una historia que a la orilla de un mar bien tempestuoso donde ocurrían en forma frecuente naufragios de las naves que andaban en él, había una pequeña casa, una choza a la orilla de este mar. Y en ella había una pequeña lancha bien rudimentaria, pero que los hombres que estaban ahí todos los días, día y noche, salían a surcar el mar para rescatar a las personas que naufragaban en ese mar por las tempestades que habían. Era una choza precaria, era una choza que no tenía todas las comodidades, pero en la medida que la gente empezó a ser salva por esta gente que trabajaba en este lugar, sin el ánimo de recibir ningún reconocimiento, nadie les pagaba, solamente por el puro efecto de salvar a aquellos que lo necesitaban. En la medida que fue avanzando el tiempo, mucha gente, incluso de la localidad al que estaba cercana esta choza, incluso los mismos que eran salvos, querían formar organización y aportar y salir a ayudar. Así como ellos habían sido salvos en su momento, querían también salvar a otros. Y comenzó a crecer. Dijeron, esta choza no es digna, faltan comodidades, le faltan quizás cosas tecnológicas para poder ayudarnos. Y empezó a crecer. Pusieron nuevas instalaciones, nuevas estancias para recibir a los que habían sido rescatados, con dormitorios, con una buena estufa para calentarle, una buena cocina para prepararle algo caliente. Y empezó a crecer y empezó a tener quizá mejores lanchas, mejores barcos para poder asistir a aquellos que se ahogaban. Hasta que llegó un momento en que la comodidad empezó a ser mucha. Y ya estos naufragios, cuando ocurrían y llegaba la gente toda mojada, quizás sucia, le incomodaban porque ensuciaban sus instalaciones. Se produjo una división en el grupo porque algunos decían que esas actividades ya estorbaban la vida de la asociación que ellos tenían. Y un grupo fiel a lo que era desde un principio se apartó y fundó otro lugar. Pero la historia se fue repitiendo. Estos que se separaron tuvieron una choza precaria, empezaron a crecer, empezaron a ver las mismas dificultades, se dividieron, formaron otra y así se fue repitiendo la historia. Tiempo después alguien se acercó a la orilla y estaba lleno de asociaciones de personas que habían nacido con la intención de rescatar a aquellos que se ahogaban en el mar. El problema es que a pesar que estaba lleno de eso, aún muchos morían por los naufragios que ocurrían en el mar. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Hoy día, ¿qué es lo que pasa con las iglesias? Las iglesias crecen, vemos en las comodidades y cuando llega gente que lo necesita, ¡ay, pero cómo llega esta persona toda andrajosa! Allá al final, la banca más rudimentaria, le traen una silla, un piso de madera para que no ensucie las bancas del templo. Y la realidad del evangelismo en la iglesia está tal cual como ocurría en las chozas y en las asociaciones de estos hombres y mujeres que iban a rescatar a los que naufragaban. Hoy día para los cristianos el evangelismo es algo muy difícil de realizar. Por las comodidades, los hombres, por el rechazo, por la persecución. Si a esto nosotros agregamos que el evangelio en sí mismo es una necedad y es ofensivo para los... La barrera se nos pone aún más arriba en cuanto al temor que tenemos de llevar. Porque es difícil pararse a alguien y decirle, tú eres pecador, ¡ay, qué te pasa! ¿Qué te imaginas que me vienes a decir eso? Lo primero. Pero, ¿cómo es que los cristianos son motivados a compartir su fe? ¿Cómo es que nosotros
nos movemos a compartir lo que Jesucristo nos ha dado? ¿Cómo es que nosotros nace en nuestro corazón ese deseo ardiente de mirar hacia el lado, aquel que quizás viene en el auto al lado nuestro, el que va en la micro, en el metro, en el colectivo, el que camina al lado nuestro cuando uno va a comprar pan, y pensar que su camino espiritual va directo al infierno y nosotros, solamente por misericordia, nuestro camino va hacia la eternidad con Cristo? Lo único que nos puede motivar es tener un real corazón, un real amor por aquellos que están perdidos. Si no, no hay otra manera. Acompáñame a Mateo 7. Mateo 7, versículos 13 y 14. Pasaje que es conocido, pero que hoy día se hace muy relevante. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pasaje que aquí nos demuestra Jesucristo hablando de esta doble realidad. No hay triple ni nada. Son dos realidades. O se va al cielo o se va al infierno. Se estrecha y el camino está, o la puerta ancha y el camino ancho que lleva a la perdición. No hay un camino intermedio. O se toma ese camino y se llega hasta el final, o no se toma ese camino. No hay atajos entre medio, no hay huellas entre medio de un camino y el otro para unirlos. Es la puerta ancha o la puerta estrecha. La puerta estrecha conduce a la vida, es la senda la estrecha, y pocos son los que la hallan. La ancha es el camino a la destrucción, al infierno, y muchos han entrado por ella. Hoy día todos dicen, siga este camino, lo lleva al cielo. Todos dicen, ancho, angosto, como sea, largo, corto el camino, este camino lo lleva al cielo. Eso es una mentira. El camino angosto, la puerta angosta es la que lleva al cielo. Y esto tiene que ver con que las demandas de Dios, de Jesucristo, hacen que este camino sea angosto para nuestras vidas. Entonces pensemos en quienes conocemos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etc. ¿En qué camino estarán ellos? Ahora, si la respuesta es negativa, si pensamos que el camino en el que andan no es el angosto, ¿hemos compartido con pasión el Evangelio con ellos? ¿O estamos dejando que sigan su rumbo? Lo más terrible de todos, hermanos, es que la gran mayoría de las personas en este mundo están muriendo sin Jesús. En estos momentos, de millones que mueren por minuto, el 90%, por sobre el 60, 70%, están muriendo sin Cristo. Y no solamente mueren sin Cristo, sino que van a pasar una eternidad en el infierno por causa de su pecado. El mismo destino que teníamos nosotros. Y la pregunta es, la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿qué está haciendo para evitarlo? ¿Qué estamos haciendo nosotros para evitar que nuestro vecino, nuestros familiares, nuestros compañeros de colegio, de universidad, nuestros compañeros de trabajo, que van en una caída libre al infierno? ¿Qué estamos haciendo? Y tenderle una mano. Entonces, esto sin lugar a duda que nos conmueve y nos clava un fierro en el corazón. Por lo tanto, nosotros debemos desarrollar un amor por los perdidos. Así como Jesucristo. Lucas 19. Cuando estudiamos a Jesucristo,
vimos que Él se había despojado de todo, de su poder, de su divinidad, del lugar de privilegio que tenía con el Padre. Pero Lucas 19:10 nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, que es la cabeza del cuerpo, vino a salvar lo que se había perdido, ¿qué le pasa al cuerpo de Cristo? Que no tiene la misma pasión, el mismo interés, el mismo ímpetu por rescatar a aquellos que se pierden. Segunda de Corintios, a los Corintios capítulo 12, nos muestra el amor que tenía Pablo hacia aquellos que necesitaban de él, de Jesucristo. Segunda carta a los Corintios 12. Segunda Corintios 12:15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Debemos entonces tener un corazón por los perdidos. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, amado, un mandato de parte de Dios para nuestras vidas de testificar de su vida, de su nombre, de lo que Él hizo, de lo que vino a predicar. Vamos a revisar varios pasajes. Vamos primero a Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. ¿Qué es lo que deben hacer los discípulos? Aquí Jesucristo le está dando una comisión que en forma precisa es para los apóstoles, pero por extensión también nos cabe a nosotros. ¿Qué es lo que deben hacer? Versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No a alguna, no a los más buenos, no solo a mi vecino, no solo a tus compañeros, no solo a tu familia, a toda criatura. Id. No espera que lleguen a tu casa, que lleguen a tu lado. Id y predicar el evangelio. Mateo 28. Hay tres aspectos de hacer discípulos. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos. Primer aspecto, a todas las naciones. Segundo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Ese es el tercer aspecto. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que ir a ser discípulos, bautizarles y enseñarles. Quizás no en todos está en manos bautizar, pero sí está en nuestras manos ir a ser discípulos y enseñar. Lucas 24, versículo 46. ¿Qué es lo que debe ser proclamado de parte de Jesús a las naciones? Lucas 24, 46 y 47. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. No solamente predicar el amor, la prosperidad,
que Jesús es bueno, que es amor, es arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Usted sabe qué fue lo último que dijo Jesucristo antes de partir de la tierra? Hechos capítulo 1. Versículos 7 al 9. Estaba con sus discípulos y le preguntaron por la restauración del reino de Israel. Y Jesús en el versículo 7 al 9 les responde y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero, o sea, no les conviene, no les es dado conocer los tiempos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué iban a recibir poder? Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El último mandato que Jesucristo dio a sus discípulos fue que fueran testigos de Él. Y a pesar de que Pablo no estaba en ese lugar, mire lo que dice en Hechos capítulo 22, versículo 15. Lucas relatando la conversión de Pablo, Hechos 22, 15. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Pablo iba a ser un testigo. Y gracias a Pablo se extendió el evangelio por elección de Jesús hacia los gentiles. Por lo tanto, hermanos, es misión de cada cristiano en esta tierra. Es la misión en que cada cristiano tiene que estar involucrado. Aquí no hay opción. No hay ninguna parte, ningún pasaje, ninguna historia bíblica que nos elimine la responsabilidad que tenemos de ser portadores de este mensaje. No tenemos excusa, no hay excusa. Busque de Génesis a Apocalipsis y no hay ninguna excusa en que nosotros podamos decir, no, es que yo tenía esta razón y Jesús diga, ah, bueno, sí, en realidad con esa razón. No, no hay excusa. Charles Spurgeon hace una pregunta y la responde: ¿no deseas que otros se salven? Entonces tú mismo no eres salvo, tenlo por seguro. Esa es la cita categórica de Spurgeon. Acompáñame a la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 2. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Sino que, según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Pablo les dice a los de Tesalónica que él veía el Evangelio como una encomienda, como un mandato, como que Dios nos estaba confiando el Evangelio. Entonces, hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de ser portadores de este mensaje. Y como dice el pasaje, no agradando al hombre. No, es que si le digo que es pecador se va a enojar. MacArthur en una de sus frases dice, no se preocupen porque el Evangelio los vaya a molestar, los vaya a incomodar. Llevan años incomodando a Dios con su pecado. Una cita un poco extensa de Charles Spurgeon, pero que nos va a ayudar a comprender esto. Dice, ninguno de nosotros
puede ser exento del trabajo de compartir porque estemos involucrados en algún otro trabajo. Así como es bueno, puede que esté conectado íntimamente al reino de Cristo, pero no nos exonera del trabajo de procurar traer pecadores a Cristo. No hay nada en el compás mundial de la Escritura que excuse a toda boca de hablar de Jesús cuando el corazón está muy familiarizado con su salvación. Todos estamos llamados a dar a conocer a Jesús si lo conocemos. Hablemos en la energía divina del Espíritu Santo y hablemos la verdad confiando en su poder. Fin de la cita. Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que nos obstaculiza a nosotros el evangelizar? El evangelismo en sí es una de las formas en que nosotros glorificamos a Dios. Porque es uno de sus mandatos. Si hacemos un mandato, glorificamos a Dios. Y es una de las grandes misiones que Dios nos ha dejado. Fuimos elegidos para alabanza de su gloria. Pero Dios no necesita de nuestra gloria. Bueno, en realidad no nos necesita para nada Dios. Pero en el cielo, los ángeles, los ancianos, todos los seres celestiales lo alaban día y noche. Nosotros también debemos alabarle. Pero nuestro mayor llamado, la manera en que nosotros más glorificamos a Dios, es evangelizando. Como decíamos al inicio, es el mejor trabajo que podemos hacer para Dios estando aquí en la tierra. Entonces, ¿por qué dudamos, siendo que es una orden divina? ¿Por miedo a fallar, por intimidación, por presión de grupo, por ignorancia acerca del mensaje, por ser llamados religiosos? Ninguno de estos obstáculos nos debe llevar a someternos a no cumplir la palabra de Dios y evangelizar. Mire lo que dice Romanos 1:16. ¿Qué pasa si usted va arriba de un tanque blindado, lleno de armamento por todos lados, y se para al frente suyo un hombre con un cuchillo? Usted se va a reír, ¿no es cierto? Decir, no le va a pasar nada, no va a tener temor porque no tiene por dónde hacerle daño. ¿No es cierto? Si está con una pistola delante, porque está dentro del tremendo... Bueno, ¿qué dice Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, amados, no debemos por qué avergonzarnos. El mensaje que nosotros llevamos tiene tal poder de convencimiento a aquel que no cree, que aunque venga con el mejor argumento, la palabra que yo le diga en cuanto a Jesucristo tiene el poder de derribar cualquier argumento humano. ¿Qué temor podemos temer? Es como estar adentro de la historia que le comentaba recién. Protegidos por todos lados. Es como si alguien viene con un cuchillo, yo saco una bazuca. ¿Qué miedo voy a tener? Tenemos el poder de Dios en nuestras manos, la palabra de Dios que convierte el alma, Salmo 19. Salmo 119, todo el consejo de Dios, su suma, la suma de tu consejo es verdad. ¿Qué miedo podemos tener a los argumentos humanos? Si tenemos el poder de Dios para convertir el alma, para rescatar a los perdidos. No podemos tener temor, no podemos tener vergüenza. Debemos, hermanos, orar los unos por los otros para no tener temor, para no tener vergüenza. Así como oraban la iglesia primitiva. Hechos capítulo 4, versículo 29. La iglesia primitiva, después de que habían sido puestos en libertad de la cárcel, vamos a leer del 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste
¿A quién ungiste? Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, estaban en una persecución terrible. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Oraron por valentía. Está la persecución casi más terrible de la historia en contra de los cristianos. Los cristianos podrían haber dicho, no, mejor callémonos un ratito, extendámonos de forma silenciosa y después nos volvemos, cuando ya pase esto, volvemos a predicar. Fue su actitud, Señor, danos valentía. No nos callemos, que vayamos y llevemos tu mensaje. Y nosotros, muchas veces, Señor, es que, como no es nuestro poder el que convierte, es el mensaje el que convierte a las almas, nosotros lo único que tenemos que hacer es llevar el mensaje. Decirle, Cristo vino, estuvo en la tierra, fue sepultado, crucificado, y al tercer día resucitó. Ascendió a los cielos y hoy día está junto a su Padre. El resto lo Espíritu Santo. No es nuestro trabajo convencer a la persona del Evangelio. Nuestro trabajo es llevar el mensaje. El trabajo de la conversión lo hace el Espíritu Santo. Conversaba hace unos días atrás con un amado hermano de Argentina y él me comentaba una experiencia terrible que le había ocurrido hace años atrás. Llegó a su iglesia en Argentina un hombre malo, pero malo, malo con M mayúscula. Este hombre era un sicario. Acá nosotros como que no tenemos mucha idea de esas cosas, pero en Argentina sí. Un asesino a sueldo. Y llegó a, digamos, a la iglesia, al final del servicio, se acercó a este hermano y le dijo, alguien me dio su nombre y me dijeron que conversara con usted porque usted me podía ayudar. Habló, se sentaron en una mesa, tuvieron 20 minutos hablando este personaje de las cosas que había hecho. Había matado a su mamá, se alejó muy mal herido a su padre, después de eso no lo volvió a ver. Después de eso empezó a trabajar como asesino a sueldo, le relató la primera vez que había asesinado a alguien, una ocasión que fue a realizar su trabajo y cortó a alguien el estómago y se vaciaron sus entrañas. O sea, una historia, hermanos, pero terrible, terrible. Era un hombre malo, pero sí malo, malo. Muy astuto, muy hábil de mente. Le llegó a decir a este hermano, tú me hablas y yo sé perfectamente cómo conocerte y cómo atacarte y no tienes cómo librarte de mí. Terminó de hablar este hombre y el hermano le dijo, ahora me vas a dejar hablar a mí. 10, 15 minutos le predicó el evangelio a este hombre. Terminó la conversación y le dijo, ¿sabes? Encuentro interesante lo que me has dicho, pero no siento seguirlo. Se quedó un poco hacia adentro este hermano y le dijo, ahora yo quedo libre de tu sangre, porque tú has rechazado el evangelio. Bien,
como hace las cosas Dios, yo personalmente, hermano, ni a cañones lo subo a mi auto y lo voy a dejar. Ni a cañones. Pero este hermano terminaba el servicio, ya se habían ido, habían estado conversando casi cerca de 1 hora. Lo sube a su automóvil y lo va a dejar al centro de la ciudad, al hotel donde estaba alojando. Iban avanzando por el camino, tenían que cruzar un puente, un camino ya tarde en la noche, oscuro. Iban por encima del puente y este personaje le dice al hermano, ¿te puedo comentar algo? Y el hermano dijo, ¿sabe qué? Sentí miedo. Imagínense, en medio de la nada, un puente, era cosa de agarrarlo, tirarlo y listo. ¿Y quién supo que había pasado algo? En la conversación él había dicho que nunca había tenido miedo en su vida. No tenía temor de nada. Pero cuando iban ahí cruzando el puente, le dijo, ¿te puedo comentar algo? Y él le dijo, dime. Me siento raro. Tengo miedo. ¿Puedo fumar? Le dijo, sí. Empezó a fumar, siguió el camino. Lo dejó en la puerta del hotel. Cuando él se bajó, dijo el hermano, sube a tu habitación y ahí arrodíllate, conversa con Dios. Reconoce tus pecados. Pasaron 3, 4 años. Nunca supo más que lo que había sucedido con este hombre. Hasta que apareció nuevamente en su iglesia. Y le dijo, hermano, soy una nueva persona. Esa noche en el hotel ese miedo que sentía era que el Espíritu Santo estaba obrando en su corazón. Y llegó a postrarse en su habitación a reconocer a Jesucristo. Y ahora era una nueva persona, alejada de todas esas cosas horribles que había, pero solamente por la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, no es lo que nosotros digamos. Debemos procurar decir la verdad, proclamar el arrepentimiento, la salvación solo por Jesucristo, como lo vamos a ver. Y el Espíritu Santo va a obrar en el corazón más duro, más terrible, más malo. Nosotros solamente debemos procurar ser fieles al llamado que Dios nos ha dejado. Charles Spurgeon dice lo siguiente: el poder del Evangelio no descansa en la elocuencia del orador. De lo contrario, los hombres serían los que convierten el alma. Ni tampoco depende del conocimiento del predicador, sino consistiría en la sabiduría de los hombres. Podemos predicar hasta que se nos pudra la lengua, hasta que agotemos nuestros pulmones y muramos. Pero ninguna alma se convierte a menos que el Espíritu Santo esté con la palabra de Dios para darle el poder de convertir un alma. Y gracias a Dios porque es así. Gracias a Dios que es así. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos estar preparados para cuando nos digan algo, nosotros decirle, Jesucristo dice esto, Dios es esto. Entonces, ¿cómo es que nosotros estamos preparados? ¿Cuáles son los elementos esenciales del mensaje del evangelismo que debemos tener presente? ¿Acaso debemos de entender todo lo que la enseñanza de la fe cristiana dice para ser salvo o para llevar el mensaje? Y obviamente la respuesta es no. Ahora entonces, ¿qué tiene que una persona comprender? Ya hay 3 cosas esenciales que una persona debe comprender para ser salva. Primero, es verse a sí mismo como un pecador ante Dios. Difícilmente nosotros vamos a llegar delante de alguien y decir, tú eres pecador, porque va a ser
Se nos va a cerrar la puerta de frente. Romanos 3, versículos 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo hacemos que alguien reconozca su condición pecadora ante Dios? Confrontándolo con la ley. Primera carta a Timoteo capítulo 1. Versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Hermanos, si uno llega y le dice a alguien, tú eres pecador, la pregunta cae de madura. Trabajo, no le robo a nadie. Mantengo a mi familia, no le falta nada, soy un buen vecino. ¿Qué podemos decir ante eso? Confrontarlo con la ley. Nadie en el mundo de los que ha pisado esta tierra puede decir que ninguna vez en su vida ha mentido. Porque todos hemos mentido. Todos hemos robado. No, ¿cuándo? Yo no he robado. Sí, pero sacar un lápiz del trabajo sin permiso, sacar de la oficina sin permiso, sin avisar. Y ni siquiera sin avisar, al menos que se lo regalen a uno. Todo eso es robo. Pero es un lápiz, es robo. Uno cuando era chico iba al negocio y le devolvían 100 pesos más. ¡Oh, 100 pesos más para dulce! Robo, porque esos 100 pesos no eran de uno. Todos hemos mentido. Si hemos mentido, somos mentirosos, nos hacemos culpables de la ley. Si hemos robado, somos ladrones, somos culpables de la ley. Por lo tanto, todos somos pecadores. Y frente a esa situación es que viene la condenación. Si es culpable de la ley, es como si uno cruza un semáforo en rojo, se hace culpable de la ley de tránsito. No es que haya ofendido toda la ley de tránsito, pero es culpable de la ley de tránsito porque se pasó una luz roja. La ley de Dios, si yo quebranto un mandamiento, me hago culpable ante Dios por la ley de Dios. ¿Culpable o inocente? Culpable. ¿Cuál es el juicio? El infierno. Entonces, frente a esta condición pecadora, lo segundo que debe comprender es que necesita un Salvador para ser salvo de su pecado. Porque lo primero cuando alguien le dice, tú eres culpable de matar a alguien, quiero mi abogado. Bueno, ante Dios el abogado, el único abogado es Jesucristo. Y una vez comprendidas estas dos realidades, hay que comprender qué es lo que Dios requiere y cómo que dio a su Hijo Jesucristo para que aquellos que crean en Él son salvos. El pasaje de primera carta a los Corintios capítulo 15 nos muestra el Evangelio así muy resumido y que nos puede ayudar a proclamarlo de forma más sencilla, más esencial y dando a conocer lo esencial del mensaje del Evangelio. Primera carta a los Corintios capítulo 15.
Versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje central del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Nosotros en esta época vivimos donde se asume que no hay absolutos. Todo es relativo, todo puede ser. Todo depende del punto de vista y como depende del punto de vista, todo es válido. Entonces, es crucial nosotros que debamos enfatizar que el Evangelio es exclusivo. No hay otro camino, no hay otra vía, aquí no hay, todos los caminos llevan a Roma. Hay un solo camino al Padre, uno solo. Y este mensaje demanda aceptación o rechazo. Demanda aceptarlo o negarlo. Ahora, si yo me niego o me tardo en negarlo, es lo mismo que rechazarlo completamente. Si hubiera otra vía para el hombre, para que el hombre pudiese ser salvo, Dios no hubiese mandado a su Hijo Jesucristo. Entonces, quien necesita salvación, quien requiere que sea ser salvo, tiene que creer tres cosas principales acerca de Jesucristo. Primero, que Jesús es Dios. Juan 1:1. Segundo, que Jesús es el camino, no un camino, el camino, la verdad y la vida y la única vía a Dios. Juan 14:6. Y tercero, que solo en Jesús hay salvación. Hechos 4:12. Esos tres puntos son cruciales y que la única manera de reconocer o de llevar a alguien para que reconozca a Jesucristo es primero confrontarlo con su pecado y que conozca su condición de pecador. Por eso es importante la ley. Entonces, ¿cuáles son algunos conceptos básicos del Evangelio? Vamos a revisar 6 pasajes que son necesarios para que podamos entregar de buena manera el mensaje del Evangelio. Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pasaje de otra manera, por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer para alcanzar la gloria de Dios. Están todos destituidos de ella. Están todos lejanos a la gloria de Dios. Mismo capítulo, mismo libro de Romanos, capítulo 6. Si todos pecados y están lejos de Dios, hace que nuestra condición sea de muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos pecaron y la paga del pecado es la muerte, por lo tanto la condición del hombre es la muerte espiritual, estar alejados de Dios. Pero, bendita gracia de Dios, Romanos 5:8. Porque el Evangelio se trata de esto, de buenas nuevas, buenas noticias. Y la historia no termina ahí porque si no terminaríamos todos deprimidos. Pero ¿qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, a pesar de la condición pecadora, Dios dio a su Hijo.
Primera carta de Pedro, capítulo 2. Dios dio a su Hijo para que muriera por nosotros. ¿Para qué? Primera de Pedro 2:24. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? O sea, está hablando de Jesucristo. Para que nosotros, la razón de su sacrificio, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y fuisteis sanados. Esa es la acción de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, frente a esta situación, eres pecador, mereces la muerte, pero Dios dio a su Hijo, tomó tus pecados, los llevó a la cruz para que hoy día puedas vivir en la justicia. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Romanos 10. Romanos 10. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creer. Ese creer obviamente tiene que ver con identificarse, con tomar posesión de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y una vez que ha hecho eso, el resultado. Juan capítulo 1. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el Evangelio. Pecador, condición de pecado, merece la muerte, la condenación eterna, pero está Jesucristo que murió por nuestros pecados. El que cree en Él tiene la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y hay, de todas maneras, a pesar de que esto a nosotros nos suena tan fácil de cierta forma, pero si es tan obvio, está ahí. Hay cosas que las personas aún no entienden con respecto al Evangelio. Y hay 5 cosas mayormente que no se entienden. Primero, que el hombre no puede salvarse a sí mismo. No puede. Marcos 10. La respuesta de Jesucristo. Marcos 10, 26 y 27. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesucristo mirándolos dijo, para los hombres es imposible, a Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, en nuestra naturaleza está el querer hacer algo para ser salvos, entregar algo. Esto no puede ser gratis. Tengo que hacer algo porque necesitamos que nos llegue algo de gloria, algo de reconocimiento a nuestra vida. Pero no, para el hombre es imposible. No es que no pueda, no es que no quiera, no, es imposible. Pero no para Dios. Debemos reconocer también que Dios odia el pecado y por eso aquellos que practican el pecado están lejos de Dios. Salmo capítulo 5.
No sé si usted ha escuchado la frase: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. De cierta manera es verdad, porque entregó a su hijo. El problema es que usan esa frase, primero, que no es bíblica; segundo, que tampoco lo dijo ningún creyente, porque lo dijo Mahoma, Gandhi. Y lo ponen como si fuese una realidad. El problema está que el Salmo 5 dice otra cosa. Versículos 4 y 5. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. No dice el pecado, dice el malo. Versículo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios es un Dios que está airado en contra del pecado. Solo a través de Jesucristo se quita y se satisface esa ira. Jesucristo es Dios, otra realidad. Muchos creen en Jesús, pero que fue un buen hombre. Pero Colosenses 2:9 refuta esa idea. Y Pablo los de Colosa les dice, Colosenses 2, capítulo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo es Dios, no hay duda de eso. La muerte en la cruz fue por nuestros pecados. Leímos ahí en 1 de Pedro que él había muerto por nuestros pecados, llevándolos a la cruz. Y que esto de la salvación es un regalo gratuito de parte de Dios a aquellos que creen. Romanos 6:23, lo leímos en la segunda parte. Porque la paga más la dádiva de Dios. Esa dádiva tiene que ver con el regalo gratuito de Dios. Es vida eterna en Jesús, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros debemos evangelizar? Tenemos ya claro el mensaje. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos conducirnos? Pero hay algunas estrategias que debemos de seguir y que son importantes. Lo primero es que debemos testificar con nuestra vida. Difícilmente vamos a decir, no, el Señor cambia tu vida, el Señor te transforma y vamos a andar en las mismas cosas que andábamos antes. ¿Por qué? Porque nadie nos va a creer. Obviamente siempre tenemos que tener presente que el evangelismo depende completamente de Dios en cuanto a transformar las vidas. Pero nosotros tenemos que de alguna forma ser buenos testigos de Jesucristo. Buenos testigos del mensaje. Jesucristo nos dijo que éramos la sal y la luz del mundo. ¿Qué pasa si la luz se pone abajo? No alumbra. Nadie pone una luz ahí detrás de la puerta o detrás de la cortina. No, la pone en alto para que alumbre todo el lugar. Somos sal. Y si la sal se desvaneciese, ¿con qué se preservará el mundo? Entonces nosotros, hermanos, debemos ser irreprensibles, sin manchas, para llevar el mensaje de Jesucristo. Ahora, esto tampoco es una excusa, le dije al inicio. No hay excusas para llevar. No, es que la verdad es que yo todavía no llevo una vida santa y por eso no predico, porque tengo muchas cosas ahí. No, tengo que luchar. Miren lo que dice Filipenses 2. Versículos 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Por medio de llevar un buen testimonio en nuestras vidas es que nos ganamos el respeto. Y no así como, ay, respéteme porque yo soy hijo de Dios, sino que el respeto, el reconocimiento del mensaje que yo estoy llevando. Para que nuestro mensaje pueda ser oído.
Le decía, si yo llevo una vida igual que cualquier otro y voy y le digo, no, si yo creo en Jesucristo, van a decir, sí, ¿cómo no? O sí, o. No nos van a creer. Debemos tener una vida de acuerdo al Evangelio. Entonces las preguntas para nosotros son, ¿demuestra devoción en cada instante dándole la gloria a Dios con nuestras acciones? Otra pregunta. Si la gente supiera que es cristiano, o dicha de otra manera, si la gente supiera que nosotros somos cristianos, ¿deshonraríamos a Dios? ¿Deshonraríamos a Cristo si lo supieran? Para meditar. Segundo, debemos orar. Debemos orar para que Dios nos abra oportunidades de compartir el Evangelio. No, es que a mí todavía nadie se me presenta. ¿Ha orado? No, pero es que Dios no me ha puesto a nadie para evangelizar todavía. Debemos orar para que nos permita compartir el Evangelio. Si usted encuentra una buena oferta en cualquier lugar, no sé, detergente, 90% de descuento, Omomatic o Rinso, el que quiera, no sé, el que ocupe usted. La mejor marca del mercado. 90% de descuento, una semana. ¿Qué es lo que hace? Agarra WhatsApp. Oye, hay una oferta de detergente, 90%, tan súper barato. ¿O no? A los más cercanos. Y el Evangelio que ha sido de tanta bondad para nuestra vida, gratuito, ¿por qué no lo entregamos de la misma manera a aquellos que nos rodean? Debemos orar para que Dios prepare los corazones de aquellos a que vayamos a testificar. Debemos orar para que Dios nos dé la valentía, como veíamos al inicio, como lo hacía en la iglesia primitiva ahí en Hechos 4. Y para que todos sean salvos. Esa es la voluntad de Dios. Que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Sabemos que no es así. Pero debemos orar para que sean salvos. Para que Dios transforme los corazones. Y lo último es que debemos usar la palabra de Dios. Yo no saco nada llegar ante una persona y decirle, mira, hay una historia en Argentina donde un sicario se convirtió por el poder del Espíritu Santo. Qué bueno. Es la palabra la que convierte el alma. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es la palabra de Dios la que es capaz de perforar el alma, de juzgar en los pensamientos del hombre. Ella debe ser nuestros argumentos, no palabras vanas, no palabras de tradición, ni la mejor historia, la mejor experiencia. Pablo le dijo a Timoteo, te has criado en la sana doctrina, la cual te puede hacer sabio para la salvación. El Espíritu Santo utiliza como medio la palabra de Dios para dar convicción de pecado a las personas, la necesidad de un Salvador y transformar su corazón. R.C. Sproul dice, tu testimonio personal, sin importar cuán significativo sea para ti, porque puede ser mucho, oh no, es que esta experiencia, así que, o uno puede decir, no, sí, en realidad es bueno, pero independiente de eso, tu testimonio personal, sin importar cuán significativo sea para ti, no es el Evangelio. Predique la palabra. Eso decía R.C. Sproul. Por lo tanto, hermanos, para finalizar, las aplicaciones de esto es numerosa.
porque nuestras realidades son numerosas. Algunos estudian, otros trabajan, otros a lo mejor tienen menos posibilidades de contacto con más personas, otros tienen más, pues las aplicaciones son variadas. Pero quizá una forma sería lo siguiente, como para darle una idea. Hacer una lista de las personas que queremos alcanzar para Cristo. Mi hermano, mi prima, mi abuelita, mi tía, mi vecino, el caballero del negocio que es tan buena onda, que siempre me fía. Siempre tenemos a alguien que queremos, que es tan buena persona. Bueno, hagamos una listita. Oremos regularmente por esas personas y preparémonos para compartirle el Evangelio. En oración, estudiando estos pasajes, ahí teniéndolos presentes. Y por último, permita que Dios haga su trabajo de convicción y confíe en Él. Usted se preparó. Si ora, si se prepara en cuanto al mensaje del Evangelio, Dios no lo va a dejar de lado. Además que Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El mensaje que estamos llevando, hermano, es tan magnífico, tan, como dice el Salmo 19, es perfecto para convertir el alma. No hay otra manera. Es la mejor herramienta. Y debemos confiar en el mensaje y en la obra del Espíritu Santo. Y debemos también orar los unos por los otros mientras Dios provee oportunidades para compartir el Evangelio. Oramos por los demás hermanos. Pues a lo mejor hay algunos que no sé, están más en su casa porque no trabajan o en sus trabajos tienen poco contacto con gente. Bueno, Dios bríndale a ellos también la oportunidad de compartir. Pero los que trabajan con mucha gente y que ven mucha gente, los que no ven tanta gente, Dios, a él el que se cruza con tantas personas, dale palabras para que predique tu evangelio. Y todos apoyándonos en oración para llevar este mensaje, para sembrarlo. No dejemos de predicar el evangelio. Aquel que de repente va en la micro, aquel que de repente nos toca la bocina cuando manejamos, y dice, córrete y no sé qué. Ese va corriendo a 200 kilómetros por hora directo al infierno. ¿Y qué nos pasa a nosotros en el corazón? Que se vaya directo por tocarme la bocina. Eso no es amor. Qué pena por aquellos que no conocen a Cristo. Y que nadie les dice, oye, como decimos en chileno, despabila, reacciona. Hay alguien que está llamando. Hay un mensaje que te puede salvar, que te toma de esta vía ancha y te pone en la angosta. Hemos recibido una salvación gratuita, gigante de parte de Dios. Y a nosotros se nos ha dado la oportunidad de ser embajadores del reino de Cristo aquí en la tierra. Y un embajador lleva el mensaje. No dejemos de hacerlo. Que en sus corazones resuene que el mejor trabajo que nosotros podemos hacer en esta tierra para Dios es evangelizar. No dejemos de hacerlo por amor a las almas. Si amamos a los que estamos aquí en la iglesia es re fácil, porque somos todos hermanos, somos todos hijos de Dios. Pero aquellos enemigos, Dios dio a su Hijo Jesucristo por sus propios enemigos, los que estábamos lejos de Él. Y hoy día nosotros somos su cuerpo. Desinteresadamente debemos entregarnos por aquellos que también van a formar parte de esta familia. Y ojalá sea lo antes posible para que disfruten del mensaje.
Así que no dejemos estar. No hay excusa, hermano, no hay excusa. No hay nada. No hay nada con que podemos llegar ante el tribunal de Cristo y decirle a Cristo, no, yo no evangelicé por esta razón. Esa razón va a ser quemada así por el fuego del tribunal. Excusa. No hay excusa. Oremos a Dios. Padre eterno, gracias primeramente, Dios bendito, por tu llamado al evangelismo, por traernos a memoria esto que es tan importante para nuestras vidas, que es tan importante para la vida de la iglesia. Señor, y creo que de alguna forma también debemos pedirte perdón por oportunidades desperdiciadas de predicar tu evangelio. Señor, danos de nuevo, danos valentía, quita el temor, quita la vergüenza para ser proclamadores de tu evangelio. Así como quizá a muchos llegó un día el evangelio a nuestros hogares, y hoy día por misericordia somos salvos. ¿Cuántos, Señor, hoy requieren también escuchar? Como cuenta aquella historia de aquel pequeño que un día lluvioso, oscuro, un día domingo después del servicio, iba a salir a entregar unos simples tratados. Su padre le dijo que no porque era tarde y llovía. Pero el niño, con una pasión profunda en su corazón, quiso salir. Su padre lo dejó. Después de haber repartido casi todos, le quedaba uno, solo uno. Fue a un hogar, tocó insistentemente la puerta, nadie le abría, insistió, golpeó, hasta que una persona salió, le recibió. El joven le dijo, usted sabe que Dios realmente le ama. La semana siguiente, esta persona llegó a la iglesia a dar gracias, porque aquel tan pequeño gesto de decir Dios le ama y entregar un tratado le había salvado la vida, ya que estaba a punto de suicidarse. ¿Cuántos hoy día están perdiéndose, muriendo sin Jesucristo? Y la iglesia no se conmueve ante el sufrimiento, la desesperación, la desesperanza del mundo que aún no te conoce. Dios bendito, danos un corazón, danos un alma, danos una mente por aquellos que se pierden. Para que también puedan conocer tu gloria. Ayúdanos, Señor. Somos débiles, somos faltos delante de ti. Pero te pedimos, Señor, danos de nuevo, danos valentía para llevar tu evangelio. Si nos desprecian a nosotros, no es a nosotros, es a tu palabra, es a tu evangelio, es a Jesucristo al que desprecian. Ayúdanos, Padre Santo, para poder ser heraldos de tu evangelio. Dios bendito, gracias te damos en esta mañana por tu mensaje. Transforma nuestras vidas a la luz de tu palabra. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.